Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta: el oficio número 17.294 del secretario general de la corporación. La minuta. ¿Dónde es la minuta? No, por ahí. Secretario, vos nos va a dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que se han recibido en nuestras comisiones unidas. Oficio 17.294 del secretario general de la corporación, señor Miguel Landero, por el cual informa que los comités parlamentarios acordaron remitir por una sesión a las comisiones de seguridad ciudadana y a la de mujeres y equidad de género en calidad unidas el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización, por el tiempo 13.688, que se encuentra en tercer trámite constitucional. Reemplazo del diputado señor Gaspar Díaz por la diputada señora Karen Medina para la sesión de hoy, y reemplazo del diputado señor José Carlos Mesa, que reemplaza a la diputada señora Chiara Berchiesi en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, estimado señor presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No? La sesión tiene por objeto constituirse en comisiones unidas de seguridad ciudadana y de mujeres y equidad de género para pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y también evitar su revictimización conforme al boletín número 13.688-25, que se encuentra actualmente en tercer trámite constitucional. Como les había señalado antes de iniciar esta sesión, esta es una sesión única de las Comisiones Unidas que tiene por objeto que como Comisiones Unidas establezcamos el alcance de discusión acerca de las principales enmiendas que hizo al proyecto el Senado de la República. A ese respecto, el señor secretario, la secretaría, elaboró esta minuta, que la tienen todos ustedes acá, para poder ver las principales modificaciones que realizó el Senado. Ofrezco la palabra. No sé, señor secretario, si lo tiene. Presidente, en términos generales, a mi entender, sin emitir juicio de valor, el Senado mejoraría el proyecto que nosotros mandamos, fortaleciendo los derechos de la víctima y evitando de mejor forma la revictimización, para lo cual se introducen modificaciones tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal, y limitando, por ejemplo, la posibilidad de obtener también la libertad condicional que se le exige 2/3 a ciertos delitos con connotación sexual, entre otras materias que el Senado modifica. En la minuta están explicados cada uno de los alcances y sentido de las modificaciones. Eso es en términos generales, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra. Nos acompaña la presidenta de la Comisión de Mujeres. Le damos la bienvenida también a Carolina. Muchas gracias. Entonces, como diputado Alessandro. Gracias, presidente. Sí, agradezco también al secretario sus palabras. El Senado lo que hace es ampliar el catálogo de delitos. Me parece un cambio positivo. Destacar algunos, por ejemplo, el que con motivo u ocasión del secuestro o sustracción de un menor de 18 años cometiere además homicidio, violación o violación sodomítica. También tiene algunos artículos destinados al funcionario público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare algún tipo de apremio ilegítimo. También es muy destacable en este proyecto el Estatuto de Garantías a favor de las víctimas de delitos sexuales en el procedimiento penal, y el aumento de la pena para la inducción al suicidio. Eso se discutió harto porque era muy difícil de probar cuál es el estándar probatorio de una inducción al suicidio, ¿cierto? Sería muy difícil. Por tanto, creo que los cambios del Senado son positivos.
Es un proyecto muy emblemático, no solo por el caso de Antonia, sino que por lo que viven muchos otros casos en nuestro país que son quizás con menos atención de la prensa, pero creo que es muy importante avanzar en el último trámite de este proyecto para que sea ley pronto. Muchas gracias, diputado. Diputada Bulnes, usted tiene la palabra. Bueno, yo no pertenezco a ninguna de estas comisiones, pero tengo el honor de haber sido abogado de una de las víctimas, no de la familia de Antonia, sino de otra de las víctimas en el caso Antonia, porque conozco no solamente todo ese proceso, sino además la tramitación que ha tenido esta ley. Nosotros, digamos, en este sentido, como persona y como equipo de abogados que hemos participado en todo este trabajo, valoramos mucho las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto aprobado por la Comisión de la Cámara de Diputados. Pero con una salvedad, y es que exactamente en el artículo 393, que penaliza la inducción al suicidio, estimamos que se perfeccionaría, pedimos no aprobar en esa parte, porque estimamos que se perfeccionaría mucho este proyecto si le agregamos a ese artículo exactamente la recomendación que hacen las Naciones Unidas respecto de lo que se ha llamado el suicidio femicida. En el sentido, sé que no podemos introducir nosotros, en esta etapa no pueden introducirse modificaciones, pero sugeriríamos o pediríamos que en esta etapa sí se aprobaran en general las indicaciones del Senado, excepto la número 5, que se refiere al artículo 393 y que se limita en realidad a aumentar las penas en los casos que se señalan. Y claro, en su etapa, si acaso esto se aprueba, nosotros propondríamos que se agregaran estas normas señalando en qué casos pedimos esta redacción. Lorena, ¿tú querías decir algo más? Tiene la palabra el diputado Mesa, después la diputada Frías. Sí, presidente, sobre este mismo punto, efectivamente tampoco soy miembro de ninguna de las comisiones, pero estoy en reemplazo de una diputada, y viendo justamente este proyecto, tratando de aportar en lo que voy a estar en este par de horas que estaremos en la comisión, también me gustaría que rechazásemos esa indicación por otra razón distinta a la que señala la diputada, pero creo que también puede permitir perfeccionar la norma, y es respecto a la frase final propuesta que indica con la pena de presidio menor en su grado máximo, presidio mayor en su grado mínimo, será sancionado el que indujere a otro a que se suicide si se produce la muerte. Esa frase es demasiado similar a la del inciso primero y quizás podría inducir a errores interpretativos al momento de aplicar la norma, y una forma de poder soslayar ese problema, y si lo rechazamos vamos a poder discutirlo en la comisión mixta, o quienes la integren van a poder discutirlo, es cambiar la frase de si se produce la muerte por cuando no se produce el resultado de muerte querido, para dejar una diferencia con el inciso primero. Tengo alguna otra reserva más adelante, pero prefiero verla, y solo lo hice a propósito de lo que señaló la diputada. Muchas gracias, diputado Mesa. La diputada Frías tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En general concuerdo también con que el Senado ha perfeccionado el proyecto. Sin embargo, tengo la misma aprensión respecto del artículo 393, que tipifica la figura de inducción al suicidio, y me parece que, considerando el trabajo que se ha hecho a nivel de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que ha ido avanzando en términos de la tipificación de delitos como femicidio y consecuencias que este puede traer para las víctimas, sería del todo positivo rechazar esto para introducir justamente esa recomendación, que además sirve como una guía para el juez en términos de cuando hay alguna relación entre el suicidio que se produce y la violencia de género, digamos, femicida, que se antecede, digamos, a ese suicidio. Por lo tanto,
son 2 o 3 circunstancias que me parece que aclararían mucho más la posibilidad, digamos, de sancionar cuando la consecuencia es la muerte. Muchas gracias, diputada Frías. Se ofrece la palabra. Viene muy regalada la diputada Orsini. Ah, viene con la campanita. Sí. Se ofrece la palabra. Presidente. Diputado Araya, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Solo una observación a los colegas presentes de la comisión, que la temática que estamos abordando acá es una temática tremendamente dura, compleja, y evidentemente todo lo que tiene que ver con delitos sexuales, las víctimas pueden ser hombres o mujeres, y es igual de gravoso. Yo creo que ahí tal vez un llamado a algunos de los colegas a que tengan también la preocupación cuando la víctima puede ser un hombre. Yo sé que para muchos, especialmente las mujeres, es muy sensible, pero también los hombres pueden ser víctimas de estos delitos, y es una situación tremendamente gravosa y dolorosa para cualquiera, sean hombres o mujeres. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Se ofrece la palabra. Diputada Orsini. Tiene la palabra la diputada Orsini. Sí, muchas gracias, presidente. Disculpe por el retraso, estaba extraviada. Quiero primero agradecer la instancia. Este es un proyecto bien sentido por las mujeres. Tenemos una deuda importante con las mujeres víctimas de violencia sexual y el trato que las instituciones les han dado. Y creo que este proyecto viene de alguna manera, todavía seguimos en deuda, pero a reparar de alguna forma esa deuda. En general de las modificaciones del Senado, personalmente creo que son positivas, salvo 3 cositas a las que me gustaría hacer referencia. Primero, respecto a la supresión que se hace, que es el número 1, entiendo en la que lo que se hace, no sé si, acá hay varios que estuvimos en la discusión de este proyecto de ley, y lo que las familias realmente acá pedían era la institucionalización del suicidio femicida. Eso quiere decir que la consecuencia del delito principal sea el suicidio, la decisión de terminar con la vida de la víctima del delito principal. Dimos una discusión bien larga en esta comisión sobre ese tema y elegimos una fórmula que lo que hacía era señalar que cuando el juez tiene que determinar la extensión de la pena, entendemos que las penas van, por ejemplo, de 3 años y un día a 5, entonces cuando el juez tiene que decidir si le da 3 y 1 o 5, que tuviese que considerar dentro de la extensión del mal causado que la consecuencia haya sido el suicidio, la muerte de esta persona, y que no se le pudiese agregar la pena inferior. El Senado lo que hizo fue eliminar ese artículo que habíamos aprobado en la comisión, y lo que hace, me imagino, porque no lo he hablado con el Senado, pero mi interpretación es que para reparar eso, lo que hace es que en aquella parte en la que nosotros también habíamos agregado la inducción al suicidio, que es otra cosa distinta. Una cosa es inducir a alguien a suicidarse, decirle, por ejemplo, tu vida no vale nada, tú nunca te vas a recuperar de esto, y otra cosa es que producto de un delito principal, como puede ser una violación, eso termine causando la muerte finalmente de la decisión de terminar con la vida de la mujer. Son 2 cosas distintas, y lo que hace el Senado es que le aumenta la pena a ese delito que nosotros habíamos tipificado principalmente como medida me imagino yo, para paliar la eliminación de este primer artículo. Yo me he comunicado con las familias de ambas Antonias. Recordemos que este proyecto nace por el caso de Antonia Parra, pero también quiero recordar y poner sobre la mesa a Antonia Garros, que es otra mujer víctima de un suicidio femicida en Concepción. Y las familias me han pedido que pudiésemos reconsiderar la posibilidad de mantener el artículo que sanciona el suicidio femicida, no con esas palabras, pero que en el fondo elimina la posibilidad de establecer el grado menor de la pena en el caso de que el delito tenga esta consecuencia, que es el suicidio. Eso como primer punto. Luego, también para explicar, para quienes nos puedan estar viendo,
se eliminó que como un derecho de la víctima, que las víctimas pudiesen solicitar que su declaración fuera grabada y dar su declaración por videoconferencia, creo que era la palabra, por entrevistas grabadas en video, para no tener que sufrir la revictimización de tener que relatar una y otra vez, como hoy día actualmente se hace con los niños. Creo que eso también era parte muy importante del proyecto, era importante para las familias, sin embargo, al menos yo soy capaz de entender que eso cuesta plata, que la verdad es que era inadmisible, no se declaró inadmisible, pero que requiere de un gobierno que esté disponible a habilitar este proceso que costó mucho tiempo y plata hacerlo con los niños y que ampliarlo también a las víctimas de violencia sexual. Eso fue lo que nos planteó el ministro Larraín en su momento. Era muy costoso y tomaba mucho tiempo y que requería de un gobierno comprometido con aquello y que el suyo no tenía la posibilidad de hacerlo. Por eso se elimina en el Senado por esta solicitud que hace el ministro Larraín. Yo lo comprendo y estaría disponible a dejarlo pasar y quizás por ahí comprometernos a tener una conversación con este gobierno y ver la posibilidad de que eso se pueda presentar en un nuevo proyecto. Pero es importante señalar que eso se eliminó. Y por último, y menos importante, la última aprensión que tengo es que hay una parte del proyecto que señala cuáles son medidas especiales de protección para las víctimas de este tipo de delitos, porque entendemos que no es lo mismo que te roben un celular y el efecto que eso genera o otros tipos de delitos que ser víctima de violencia sexual. Son delitos completamente distintos que merecen tratamientos distintos. Por tanto, establecimos una serie de derechos que son solamente para las víctimas de estos delitos. Y hay uno de los derechos que habíamos puesto que para mí era bien importante, que era prohibir al imputado cualquier acercamiento físico o tecnológico. ¿Por qué? Porque ocurre que efectivamente la prohibición de acercarse a la víctima como medida cautelar ya existe, pero pasa que hoy día el espacio digital es una extensión del espacio público. Entonces yo no me acerco a ti, pero te mando 45 WhatsApp al día, 35 correos electrónicos, te llamo por teléfono, te comento en tus fotos y quizás para nosotros que somos de otras generaciones no estamos tan cercanos a eso, pero la verdad es que los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, las redes sociales, la tecnología es la forma que tienen de comunicarse y puede ser igual de dañino que un acercamiento físico, un acoso a través de los medios digitales. Y yo creo que era bastante importante mantener que el juez pudiese prohibir también el acercamiento a través de las plataformas digitales. Yo estaría por recomendar aprobar, si es que y si tuviera que irme por una yo les pediría, o yo personalmente estaría por insistir en el artículo primero sobre la extensión del mal causa. Eso, presidente, muchas gracias. Perdón por la extensión. No, por favor. Muchas gracias, diputado Orsini. ¿Se ofrece la palabra? Oye, sí. ¿Alguien pidió la palabra? ¿Hay una mano levantada? ¿Se me ayuda? Ah, es el cursor. El cursor dijo el antiguo. Diputada, nos tenemos que ir conociendo. Diputada González. Sí, Marta González del Distrito 15. Es una instancia muy valorable encontrar que los esfuerzos, digamos, mancomunados de las comisiones, de las cámaras, estén apuntando a esta problemática tan medular y que arrastramos como en una deuda muy dolorosa con las mujeres. Las estadísticas son brutales de cada 10 mujeres cuántas han sufrido, ¿cierto?, o sido víctimas de abuso, de acoso, y llegar a su grado extremo, ¿cierto?, del suicidio feminicida también, que son realidades tremendas, y cuánto las mujeres se demoran en denunciar, promedio 7 años, es brutal. Es brutal lo que viven las mujeres y por supuesto que hay que avanzar muy rápidamente en esto, además por las medidas, ¿cierto? ¿Cuántas medidas de alejamiento terminan igualmente en asesinatos y siguen el maltrato? Porque la mujer no tiene salida finalmente, no tiene salida, hay un temor constante y las policías no pueden cubrir todos los reclamos y todos los requerimientos. Entonces yo creo que avanzar en esto es un problema medular y valoro todos los esfuerzos que han hecho también los diputados y las diputadas por llegar al mejoramiento de este proyecto,
que sin duda es muy valorable y muy esperado por muchas mujeres, hombres y niños y niñas también. Muchas gracias, diputada González. Diputado Longton. Gracias, presidente. No, muy cortito, más que nada para poder organizar el trabajo dentro de la comisión, entendiendo que tenemos una sola comisión que va a ser esta, para recomendarle a la sala la propuesta de votaciones de las distintas normas que se aprobaron tanto en la Cámara como en este caso en el Senado, que es el segundo trámite. Y en ese sentido poder revisar uno a uno y poder contrastar con lo que se aprobó en la Cámara de Diputados para efectos de ver si estamos de acuerdo los integrantes de esta comisión para recomendar o no en cada una de las normas la propuesta que finalmente va a pasar a la sala, presidente, entendiendo que en esta instancia nosotros no podemos votar. Y poder alcanzar además en esta comisión, presidente, a sacar el proyecto. Sí. Oye, yo lo que estaba, gracias diputado Longton, entiendo por las palabras solicitadas que estamos todos contestes y de acuerdo que la gran mayoría de las modificaciones han sido valoradas por el Senado. Como bien decía el diputado Alessandro y todos quienes intervinieron, obviamente enriquece este proyecto. Sin embargo, tenemos observaciones respecto a que lo planteó la diputada Fríes y también la diputada Bulnes al artículo 393 del Código Penal. El número 5. Claro, del artículo primero, y también la diputada Orsini al artículo 69. El número 1 del artículo primero. Que es el número 1 del artículo primero. Con respecto a la anticipación de la prueba, como bien planteaba la diputada Orsini, lamentablemente, claro, el Senado lo corrige porque es inadmisible, porque no cuenta con recursos, ¿te fijas? Y eso dependería claramente del patrocinio del Ejecutivo para alguna enmienda eventual. Entonces, lo que yo les quería proponer, como bien señalaba el diputado Longton por un tema metodológico, es que como Comisiones Unidas recomendásemos aprobar las indicaciones del Senado y particularmente solicitáramos, y aquí vamos a comentar, y quiero reconocer también, aparte de la diputada Bulnes, que le correspondió participar como abogada junto a su cónyuge en la tramitación de este proceso, a la diputada Maite Orsini, que es autora de este proyecto, que pidiese la votación separada de estos artículos en la sesión de sala para que podamos ir a la mixta a tratar de complementar este proyecto. Yo creo que es un buen proyecto, estamos todos de acuerdo, se enriquece con el Senado, pero tenemos este par de observaciones, que es lo que se ha formulado acá, y le vamos a pedir, siempre con muy buena discusión, expresidente además de la Comisión de Seguridad Ciudadana, a la diputada Orsini, que solicite la votación separada, para quienes estamos contestes en esto también nos pueda dirigir en la votación, que es algo bien práctico en definitiva en la sala, y poder llevar con estas dos observaciones a la mixta para tratar de salvarlas junto con el Senado. Diputado Mesa, usted tiene la mano. Sí, tengo una observación más, ¿sí? Si es que la pudiésemos considerar, para el punto 9, si no me equivoco, déjeme corroborarlo. ¿Usted me dice el artículo que modifica? Respecto al artículo 331, en la letra F, donde incorpora el siguiente texto: cuando existan antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, los que serán valorados por el tribunal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 97, teniendo en especial consideración los informes psicológicos, acompañados de los antecedentes relativos a la evaluación del riesgo en que se encuentra. Perdón, presidente, no, es la anterior. Sí, ahora sí voy. Para poder ordenarnos con esta minuta que entregó la Secretaría. El número 8, ¿no? Sí, es respecto a la incorporación del concepto de acoso, presidente. ¿En qué número está eso? El número 8, letra B, sí, que intercala el inciso tercero, que pasa a ser el inciso cuarto, a continuación la palabra coaccionar, la expresión o acosar. Exactamente, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. ¿Está el número 8? Sí, respecto a ver si es que lo puede considerar la comisión, también que se pudiese dar el espacio en la comisión mixta para revisar esta redacción y poder precisar el concepto de acoso. Para los que vienen, los que se dedican a materia penal, no es mi expertise y por eso lo planteo con un condicionante a que el resto de la comisión lo pudiese considerar. El hecho de dejar tan un concepto sin definición, porque de hecho en el Código Penal no existe una definición de acoso, y sería bueno que a propósito de este proyecto y de esta instancia se pudiese incorporar. Habría que ver si es que en la parte general del Código Penal, ahí no sabría decirle, o en este mismo artículo, incorporar una definición
yo estoy seguro que aquí las integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género podrán construir un concepto de acoso que permita acotar y también no entregar tanto espacio para la interpretación y la arbitrariedad al juez que le toque en su momento aplicar esta norma. Entonces también les pediría, si es que les parece prudente, recomendar rechazar esta indicación, rechazar esta modificación y así poder discutir y construir un concepto de acoso. Y quizá incluso hay poco tiempo para la premura y lo poco que queda de trámite legislativo. Pero creo que es importante una definición en el Código Penal sobre acoso. Muchas gracias, diputado Mesa. Lo que ha propuesto el diputado Mesa es la modificación del artículo 330, es la enmienda número 8 que hace el Senado. Y lo que plantea el diputado Mesa es cómo también este proyecto se puede enriquecer con una definición expresa del acoso, para que no quede entregado a la discrecionalidad del tribunal. No sé si están de acuerdo a ese respecto. ¿Sí? Entonces, hecha esa salvedad, nuestra diputada Bulnes. Acabo derecho, las palabras se definen primero en su sentido natural y obvio, y para eso está la RAE. Dice acoso, práctica ejercida, en este caso en el ámbito del trabajo, pero también podría ser sexual, práctica ejercida consistente en someter a un empleado, a una persona, a presión psicológica para provocar su marginación. Por lo tanto, el acoso y el acoso psicológico es la práctica ejercida en las relaciones personales consistente en dispensar un trato vejatorio y descalificador a una persona con el fin de desestabilizarla psíquicamente. Por lo tanto, acoso, y tiene todavía el acoso psicológico, sexual, está un poco más abajo. Ahí está. Yo también lo busqué recién, justamente por lo mismo. Y el acoso sexual en la RAE, entonces ya está definido, que tiene por objeto aprovecharse sexualmente de una persona frecuentemente abusando de una posición de superioridad. Pero es, no, pero dice, no, pero una está, relación de superioridad. entonces el acoso está definido en la ley. Lo que pasa es que el acoso sexual, en definitiva, opinión mía, disculpe, claramente no está definido en el Código Penal. Solo se tipifica respecto del acoso callejero, que es un tema específico. Entonces, está esta propuesta, y yo coincido con usted que el derecho es bastante dinámico, y efectivamente, cuando el sentido y el tenor es obvio y natural, se podrá aplicar las reglas de interpretación de la norma, y ahí obviamente la RAE juega su rol. Yo creo que establecer una definición de acoso, que hasta ahora el propio Código Penal no ha podido arribar, es un tema mucho más complejo y nos puede dejar ciertos supuestos fuera de la tipificación. Entonces, no sé si le parece, la presidenta, se me olvida, diputada Carolina Tello, tenemos que ir con nosotros. Sí, por supuesto. Sí. Deberíamos ponernos una... Sí, un nombre. Sí. El primer mes. Sí. Bueno, los que llegan tienen que pagar el piso en la comisión. Diputada Tello, usted tiene una... Valorar, por supuesto, la opinión que ha dado acá nuestra diputada autora del proyecto en cuanto a lo que señala respecto al primer punto. Me parece muy relevante. Intentemos reponerlo en la comisión mixta porque me parece que también es uno de los objetivos principales que existe detrás de estas figuras jurídicas, ¿cierto?, que estamos trabajando y que es tan sentida y tan necesaria para todas las mujeres de nuestro país. Y además me parece que sin perjuicio de lo que dice el diputado Mesa, que me parece que va en una intención muy positiva y en la lógica, por supuesto, de construir sobre estas temáticas, concuerdo acá con el presidente que quizás sería complejizar la discusión en este punto y que no tenemos el espacio en este momento para poder abordar un concepto que es tan complejo y que, por lo que hemos estado escuchando en las distintas exposiciones de distintas ministras y especialmente de la ministra de la Mujer y Equidad de Género que estuvo con nosotras hoy día hace un ratito, son temas que se van a, y con la ministra del Trabajo y Seguridad Social el día de ayer, son temáticas que ellas van a trabajar, que nos van a proponer acá al Parlamento, para trabajarlo como un concepto ya acabado, digamos, viendo todas estas aristas que se han conversado acá, que por supuesto puede tener el concepto que es bastante amplio, que se puede dar en muchos contextos distintos. Entonces obviamente es un trabajo que va a ser más difícil y que nos va a demandar mucho más tiempo. Solo por esa razón me parece que es importante avanzar
ojalá reponiendo lo que señalaba la diputada Maite Orsini, y obviamente abordar lo que dice acá el diputado Mesa, que me parece muy valorable, en las discusiones posteriores que se nos den durante este periodo legislativo a propósito de eso. Así que muchas gracias, diputada. Todos bien saben todo lo que va a demorar del proyecto de Código Penal, que el ministro Larraín ingresó al final, el tema de otro trámite. Se ofrece la palabra, diputado Araya. Gracias, presidente. Presidente, yo escuché a la diputada Bulnes y a la diputada Fries solicitar la eliminación del artículo 393 como está redactado, y en su reemplazo incorporar un texto de una recomendación que yo no tengo conocimiento cuál sería. Entonces, simplemente se me la pueden explicar. Y lo otro, la diputada Orsini ha solicitado que entre las medidas cautelares se impida o de alguna forma se evite el contacto digital. Entonces, si me pudiera explicar un poquito más respecto a aquello, para imaginarme más o menos cómo funcionaría toda vez que, o sea, imaginarme si una persona que tenga registrado un perfil conocido en redes sociales, para un poco entender, pensando que estas cosas tienen aplicación práctica y se complejizan mucho con la interacción misma. Esas dos preguntas. Muchas gracias, diputado Araya. Para dinamizar, si le parece a la diputada Bulnes, si le puede contestar esta pregunta que plantea respecto de la norma que establece la norma. Y luego la diputada Orsini. Y después le vamos a dar la palabra al diputado Cristian Araya, que está telefonando. Respecto al artículo 393, no es suprimirlo, sino puede continuar la redacción, pero es agregar las especificaciones de una norma internacional sobre el suicidio femicida que agravaría la pena según la petición, según la sugerencia de la indicación del Senado. Que el suicidio fuera precedido por cualquier forma de violencia de género del actor contra la víctima. Que el agresor se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima. Que el agresor se haya aprovechado, son esas dos condiciones. Y esas vienen de la ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres y niños. Con la salvedad de que, como dijo el diputado Mesa, creo, pues, esta redacción hace que también pueda servir si la víctima es, por ejemplo, un muchacho. ¿Ya? O sea, porque habla de violencia de género. Claro, ahí responde un poco también lo que planteaba el diputado Cristian Araya en orden a que, independiente del género, la víctima... La víctima va a ser hombre o mujer. Muchas gracias, o transexual. Por cierto, de cualquier género. Le voy a dar la palabra al diputado Orsini con respecto al acercamiento digital, que es la duda que tenía el diputado. Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, contestarle al diputado que funcionaría de la misma forma que funciona la medida cautelar de acercamiento físico. Si es que la persona se acerca físicamente, la víctima tiene que acercarse al tribunal, mostrar que existe el acercamiento digital, mostrando el pantallazo del WhatsApp, de las redes sociales, y eso constituiría el delito de desacato, y se queda juzgado por el delito de desacato. En los mismos términos que... En definitiva... Ahora, claro, si se hace un perfil falso, ya otra cosa, pues, pero entendiendo que... A lo que alude son formas distintas de interacción, más que la presencial o oficial. ¿Sí? Muchas gracias, diputada Orsini. Tiene la palabra el diputado Cristian Araya. Gracias, presidente. Coincido e insisto en lo presentado por el diputado Mesa, en la necesidad de acotar qué entendemos por acoso. Sabemos que en materia de derecho laboral, el tema del acoso, hay un cierto avance legislativo mayor, pero en el caso de las materias penales tenemos que ser muy estrictos. Ahí difiero con la opinión de la diputada que señala y se remite a lo que establece la Real Academia de la Lengua Española. Yo creo que en materia penal tenemos que ajustar al máximo los criterios, de modo tal que las conductas a las cuales vamos a referirnos sean muy, muy claras. Y sin ánimo de polemizar, tenemos el caso del presidente de la República que en su momento fue acusado de acoso sin nunca poder establecer cuál fue la conducta. Si se refiere, la gravedad, señor diputado, disculpe, presidente, si se refiere al punto específico. Sí, presidente, para poder precisamente evitar que situaciones o comportamientos que no sabemos, que resultan poco claros y que no sabemos si constituyen o no constituye acoso, y evitar malas interpretaciones y abusos de estas normas, tanto por hombres o como por mujeres, bueno, es la importancia de poder acotar y bien definir este concepto. Una invitación a esta comisión integrada, de poder trabajar en conjunto una definición del comportamiento que vamos a tipificar o vamos a reconocer como acoso. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Araya. Diputado Lonton habría solicitado la palabra. Gracias, presidente. Sí, un par de cosas. La diputada por su intermedio, Orsini, señaló que no está de acuerdo con el 69. El artículo 69, ¿está bien, nosotros? ¿No estás de acuerdo con la modificación que hizo el Senado? Sí, yo tengo dudas ahí porque esto está dentro del título primero. Y el título primero establece determinación de penas, no de conductas. Entonces, se aplica no solamente para un delito de cuando la víctima comete suicidio. Entonces, me parece que sería más adecuado establecer una regla especial cuando la víctima cometa suicidio que afectar una regla que es general y no para un delito en particular, no para un determinado delito. No sé si se entiende. Es decir, la regla del artículo 69 se aplica a la generalidad de los delitos, no solamente al delito que la víctima comete suicidio. Entonces, para que quede de buena manera y poder complementar, obviamente, la necesidad de establecer esta regla es crear una regla especial, porque si no estaría afectando obviamente a otros delitos en los cuales se le aplica la misma regla, porque está en el título primero. Eso es lo primero. Y lo segundo, por su intermedio, la diputada Bulnes, ¿no es cierto? Sí. La diputada Bulnes nos señaló el 393, las modificaciones que se le podrían aplicar al 393. Yo tengo una duda con respecto a esas modificaciones, si no complejizarían más la aplicación de la pena, porque como el 393 se refiere a la pena en particular respecto a una conducta, es decir, tipifica una conducta, si se le agregan más elementos al 393, podría complejizar quizás a través de la prueba el aplicar esa determinada pena a esa conducta en particular. Esa es una duda que, por su intermedio, presidente, le hago a la diputada Bulnes respecto a ciertos elementos, que señaló que se le deberían aplicar al 393, que lo escuché, obviamente que no los tengo por escrito, pero quisiera saber si nos podría clarificar un poquito más respecto a eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. En términos estrictamente jurídicos, lo que usted plantea en la modificación que realiza el Senado, nosotros también entendemos que la modificación del 393 es desproporcionada, porque el delito de auxilio al suicidio, que requiere una conducta al menos más activa que la simple inducción, tiene una sanción considerablemente menor que en la mayoría de los casos ni siquiera implicaría una pena privativa de libertad. Por eso también observo el artículo 393 y el equipo de nuestra bancada lo desarrolló justamente por eso. Pueden ser razones distintas, pero efectivamente es bueno, como entiendo, que lo llevemos a la comisión mixta de este artículo. Diputada Bulnes, por favor. Exactamente, porque pasa que, bueno, en derecho penal, yo no soy especialista en derecho penal, más bien mi especialidad es derecho laboral, pero me tocó esta causa y me han tocado otras. Pero existe el concurso de delitos. Entonces, en el caso, digamos, en que ocurra el suicidio, podría haber un concurso real de delitos en que, en definitiva, el delito, digamos, el delito sexual, digamos, de connotación sexual, sea la violación, sean los abusos, que sean las distintas formas de delito sexual, existiría además un otro delito, que es el que se tipificaría en el 393. Que podría resultar o no resultar probado, pero eso es un problema de prueba, de la dificultad de la prueba y de todas las dificultades que conocemos en el derecho penal y en el juicio penal. Pero, independientemente del resultado, digamos, del resultado final en materia de condena, debería acusarse entonces por ambos delitos, porque el suicidio femicida es una conducta distinta. La inducción al suicidio femicida es una conducta distinta que el abuso, que digamos que el delito sexual en sí. Claro, ahí tenemos otra complejidad porque se confunde la inducción con el auxilio del suicidio y con otra figura. Entonces, yo creo que es bueno que se revise. Disculpe, diputada. Perdona, déjame decir, en los casos es muy interesante porque la inducción al suicidio femicida puede no ser precedida de una agresión sexual. Puede tener un origen distinto que una agresión sexual, pero es una violencia de género. Entonces es muy interesante la introducción de esta norma porque castiga conductas que por lo demás ocurren con la mayor frecuencia en nuestro medio, de las que tenemos denuncias permanentes, en que ya no es una inducción, no es un auxilio al suicidio como se llamaba antes, sino que es una inducción al suicidio, que vamos a verlo
en la forma que está señalado por la ley modelo interamericana, ¿no es cierto?, que el suicidio fuera precedido por cualquier forma de violencia, que no es necesariamente sexual, y que el agresor se haya aprovechado de la superioridad. Por ejemplo, tenemos el caso de una violencia familiar extrema que lleva al suicidio a la víctima, digamos hombre o mujer, para poder, porque es un problema de género. Pero hay casos, y me ha tocado conocerlo, a raíz del caso Antonio, de mujeres que se han suicidado como fruto de la violencia familiar extrema. O sea, en ese sentido, eso es también una forma de suicidio femicida que no tiene que ver con la agresión sexual. Ok, está bien, y es un tema de debatir, le voy a dar la palabra a la diputada Bravo, pero en mi opinión, diputada Bulnes, ahí yo difiero, porque claramente toda esta problemática y la moción misma que nos tocó tramitar en Seguridad Ciudadana, independiente de los otros tipos de agresiones, tiene relación con una agresión sexual. Y la connotación y las consecuencias, a eso se refiere el proyecto en particular, sin perjuicio que pues, se pueda modificar. Diputada Bravo y diputado Rivas, a continuación. Gracias, señor presidente. Precisamente eso era lo que iba a señalar. O sea, acá más que incorporar lo que señala la diputada Bulnes, yo creo que ahí tendría que generarse o crearse un nuevo tipo penal como el que señala la diputada, más que estar incorporando acá, sino que sería importante considerarlo como un tipo penal nuevo, autónomo, justamente. Muchas gracias, diputada. Diputado Rivas, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, revisando lo que expresaba recién respecto de que la pena en el artículo 393 del Código Penal es, por lo que tengo entendido, que la diputada Bulnes es una indicación, ¿cierto? Lo que pasa es para evitar los diálogos. Lo que pasa es que nosotros como Comisiones Unidas tenemos que pronunciarnos en qué sentido alcance las modificaciones del Senado. En esta instancia no corresponde hacer indicaciones, sino que en la mixta eventualmente. Correcto. Solamente hacer la siguiente precisión es lo que puede ayudar. Entendí o logré dilucidar que, al menos usted, presidente, hacía la acotación de que la pena respecto del resultado de suicidio de la víctima era superior a la que tiene el Código Penal para el auxilio del suicidio. Pero las situaciones, desde mi punto de vista, no son homologables. ¿Por qué? Porque la persona que busca el auxilio del suicida, o sea, que pide el auxilio de un tercero, desea suicidarse. Mientras que la persona que aquí está siendo víctima no quería suicidarse antes de conocer al agresor. Podríamos homologar hasta cierto punto el deseo del auxilio del suicida como una suerte de solicitud de eutanasia, por decirlo de alguna manera. Desde mi punto de vista, el auxilio del suicidio... No la inducción. No. Es una figura que está hace mucho tiempo en el Código Penal. Si Juan le pide a Pedro que lo ayude a suicidarse porque no se atreve, eso es distinto a la figura de acá, porque Juan se quiere suicidar, quiere acabar con su vida, y desde mi punto de vista, la vida es un derecho, no es un deber. Bueno, es una posición personal, no debería existir la figura penal. Si una persona desea voluntariamente acabar con su vida, reitero, es un derecho, no es un deber la vida, no existe el deber de vivir la vida. Distinto es una persona que quiere proyectarse en la vida y, por ejemplo, se encuentra con un agresor, con un acosador, que le destruye la vida a tal punto que esa persona ya no encuentra más salida, cuando en realidad no quería, jamás, nunca estuvo pensando hacer eso. Entonces son situaciones distintas. Por lo tanto, al existir, primero que nada, un delito, eventualmente un delito sexual previo, y al existir además la no intención en lo absoluto de la víctima de querer terminar con su vida, me parece que la pena debería ser más alta.
más alta comparativamente al otro delito. Que el otro delito, desde mi punto de vista, está rayando casi con la figura de la eutanasia, que para mí no debería ser delito, porque yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la eutanasia, porque para mí la vida es un derecho, no es un deber. Eso nada más, presidente. Muchas gracias, diputado Rivas. Tiene la palabra la diputada Orsini y luego la diputada Bull. Sí, gracias, presidente. Pasa que como yo llegué unos minutos tarde, no había alcanzado a escuchar la intervención de las diputadas sobre el artículo que estamos discutiendo, y quiero retractarme de algo que señalé al principio, porque pasa que yo creo, y al igual que la colega, en la necesidad de crear un tipo penal sobre el suicidio femicida. Pasa que en la legislación pasada no existía la voluntad política, era muy difícil poder avanzar en aquello, por eso nosotros encontramos esta solución más moderada, bastante más moderada, que era señalar que en la decisión de la extensión del mal causado no se pudiese extender, pero esta postura que ha planteado la diputada, a mí me parece que es una mejor forma de resolver el problema, por tanto quiero retirar mi solicitud del artículo 69, saquemos eso y prefiero que nos la juguemos por establecer el tipo penal. Si existen acá, estoy viendo que parece que existe voluntad política de generar el tipo penal del suicidio femicida. Así que retiro mi solicitud sobre el artículo 69. Perdona. Diputada Bull, por favor. Muchas gracias. Te agradezco, Maite, la diputada, la intervención. Pero en realidad no fue mía la idea, sino que fue del Senado. Es una indicación del Senado, pero no es, pero a raíz de lo que dice el diputado Rivas, tengo que decir, lo que busca el artículo 393 no tiene nada que ver con el auxilio al suicidio, sino que es un inciso segundo, que en el fondo es una figura diversa. En una misma norma penal puede haber dos figuras, y aquí efectivamente hay una figura diversa. Incorpórase en el artículo 393, en el siguiente inciso segundo, salió de la Cámara de Diputados, con la misma pena será sancionado el que indujere a otro que se suicide si se produce la muerte. Pero esa figura era poco clara, y el Senado propuso, con la pena de presidio menor en su grado máximo, presidio mayor, será sancionado el que indujere a otro que se suicide si se produce la muerte. Son dos figuras completamente diversas, ayudarte o inducir. Y entonces lo que yo decía es que esta indicación me parece interesante, pero me parece mucho más interesante si agregamos la normativa de la ley modelo interamericana, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que previene, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres y niños, en el sentido de agregar a este inciso segundo, puede ser dentro del inciso segundo o un inciso tercero, qué sé yo, eso es problema de técnica legislativa, las condiciones de que el suicidio fuere precedido por cualquier forma de violencia de género en contra de la víctima, lo que agrega, además de los delitos sexuales, otros tipos de violencia de género de común ocurrencia, o que el agresor se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima. O sea, la inducción al suicidio en contexto de violencia, sea sexual o sea doméstica, respecto a la víctima. Incluso podría ser mucho más amplio en algunos casos, pero estamos pensando en la violencia sexual. Muchas gracias, diputada Bulne. Yo creo que ha sido un debate que ha enriquecido esta propuesta. Yo les quiero hacer la siguiente proposición. Tenemos observaciones. Usted mantiene las observaciones respecto al artículo 69, ¿no? No, se retiró. Solo tenemos... Pero, por favor, María. Una pequeña reflexión. Me preocupa que lo que estaban planteando, que yo comparto, pudiese ser entendido como fuera de las ideas matrices, en ese artículo en particular, porque lo que hace ese artículo es establecer, lo único que hace es establecer la inducción al suicidio, que no es lo mismo que el suicidio femicida, que es lo que estamos señalando. Inducir a alguien a suicidarse implica inducirlo, no ayudarlo, como es el auxilio al suicidio, pero sí inducirlo, y cuando una persona comete un delito, por ejemplo, de una agresión sexual, no la está induciendo necesariamente a suicidarse. Solo lo haría si es que nosotros agregamos ese artículo. Entonces quizás nos podrían decir en la mixta
que ese es otro proyecto distinto, que acá lo que tenemos que discutir es, porque lo que hace el Senado es simplemente cambiarle la pena, aumentarle la pena. Entonces, si es que además dejamos fuera el artículo 69, también lo votamos aparte, ahí podríamos sostener como el tema de fondo. Y ahí podríamos llegar a la historia de la ley y decir, el artículo 69 se planteó justamente para buscar alguna respuesta al sistema penal a las mujeres. Entonces, quizás sería bueno rechazarlo los dos, por si acaso nos llegan a decir que está fuera de la ley. Oye, para toda claridad, lo que plantea el diputado Bulnes, Ursini y también el diputado Rivas, claramente son dos tipos absolutamente distintos. Uno se vale de un tercero que lo auxilia y el otro lo induce en un agente activo conforme el tenor de la propuesta. Entonces, tenemos el artículo 69, que es el que plantea reponer y observar la diputada Ursini. Claro. El artículo 393, que hay distintas razones por las cuales se observa, y en esos dos parece que hay consenso. Para rechazar eventualmente. Y el tercero, que es el que plantea el diputado Mesa respecto de la definición de acoso. En mi opinión, y lo quiero someter a consideración de las comisiones o de la comisión, yo creo que no es procedente, pero entiendo que el diputado Araya insistió en él, entonces debiéramos votarlo. ¿Les parece? Y después de esos tres, presidente, si usted me permite. Ahora. No, pues la propuesta que nosotros vamos a hacer a la sala. Presidente, para que le explique. Dígame. Votaríamos por separado esos tres numerales y después votaríamos el resto de las enmiendas propuestas por el Senado. Propuestas por el Senado. ¿Sí? Que habría consenso. Súper breve, presidente. Lo que pasa es que me dificulta en las propuestas poder oponerme a artículos que a mi parecer mejoraron la redacción de acá de la Cámara de Diputados. Se mejoró ostensiblemente en el Senado, sin tener a la vista posibles propuestas que se puedan tener en la mixta. Entonces, obviamente que si es que no tenemos eso a la vista, sin saber si se van a producir los acuerdos necesarios, a mí me resulta difícil no aprobar la propuesta del Senado como viene, sin saber cómo va a quedar, presidente. Sí. Eso es lo que me pasa. Lo que pasa, y el diputado Lonton tiene razón, porque nosotros hoy día no nos vamos a pronunciar, no vamos a votar si aprobamos o no aprobamos, sino que es la recomendación que nosotros hacemos a la sala. Para eventualmente, como les planteaba, uno de los diputados o diputadas, varios diputados, pidamos votación separada. Es solo la recomendación. ¿Se fijan? Entonces, les quiero proponer es que nosotros nos hagamos cargo y aceptemos, al final, todas las observaciones del Senado, salvo las que se han planteado ahora, que dice relación con el artículo 69, el artículo 393 y el artículo 330, que es la definición de acoso que plantea el diputado Mesa. ¿Ya? Entonces, ¿en votación, presidente? O... En votación. Ya. La recomendación a la sala. Con esas prevenciones. O sea, primero vamos a votar la totalidad de las recomendaciones, salvo las tres que usted mencionó expresamente, que es el número 1 del artículo primero, el número 5 del artículo primero y el número 8 del artículo 2. Eso se votaría aparte. ¿Les parece? No, por cierto, se recomienda votar separado. Que se vote por separado, claro. Y con las demás estamos de acuerdo, que es lo que nosotros vamos a sumar a la sala. La recomendación, perdón, nosotros tenemos que votar si recomendamos aprobar o rechazar las enmiendas. Eso es lo que tenemos que votar, eso es lo que dice el reglamento. Por eso nosotros vamos a aprobar con esa alcance. ¿Te fijas? Que la única duda que me queda a mí, para que estemos todos de acuerdo, y agradecer el buen ánimo que se ha dado en esta comisión, sobre todo por la problemática que involucra este proyecto de ley, es respecto a la definición de acoso. Diputado Mesa. Sí, solo una pregunta, si es que es posible, para salir de este embrollo que yo mismo los metí, disculpen, es quizás al momento de la recomendación podríamos simplemente recomendar aprobar en general aprobar todas las enmiendas, salvo las dos en las que estamos todos de acuerdo que hay que rechazar, y hacer la prevención que hubo dos miembros de la comisión que manifestaron su aprehensión respecto de una tercera enmienda. Si es que ese fuera el acuerdo, yo creo que con eso salimos del embrollo y queda claro. ¿Les parece que, diputado Bolón? No me parece por la misma, presidente, no me parece por las mismas razones que lo escribí anteriormente. Sin saber qué propuestas se van a tener a la vista en la comisión mixta, me es difícil rechazar una propuesta que hoy día creo que es mejor que lo que salió de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si es que estaba la propuesta de antes respecto a recomendar,
que se apruebe las enmiendas, pero que la propuesta sea que se vote por separado las que proponen las diputadas, porque quieren ir a la comisión mixta. Eso yo no tendría ningún problema. Yo lo personal. Entonces, lo que pasa, yo estoy de acuerdo con Andrés, lo que plantea el diputado Lontón es que claramente él no sabe cómo va a quedar, entonces él preferiría aprobar. Ahora, cada uno tiene la facultad de, incluso en la votación separada, de aprobar o rechazar la enmienda. Lo que sí quiero buscar es un acuerdo de las comisiones, para que estos temas que están en disputa lleguen. Yo les comento, este tema fue súper debatido jurídicamente, súper complejo, hay 20.000 interpretaciones, pero entendemos que la problemática de fondo, ahí estábamos súper sensibilizados por el caso de Antonio, que fue muy reciente la presentación del proyecto, y que su cónyuge, el abogado Garretón, también nos ayudó mucho en eso. Celedón, pero le pongo Garretón, pero termina Antón. Sí. Bueno, a lo mejor sería mejor, pero yo no me voy a meter ahí. Oiga, hay algún interés por parte del secretario, pero yo no me voy a meter ahí, cada uno, porque soy muy respetuoso. Íbamos como avión. Censura, presidente. Entonces lo que les quiero proponer, y quiero agradecer además la discusión que ha tenido la diputada Bulnes para venir a exponer y pintar sus puntos de vista, es que hagamos esa votación con esas observaciones. Y que obviamente en la sala cada uno puede votar a favor o en contra. Y que además mandatemos a la Secretaría de la Comisión para que realice la redacción con estas observaciones. ¿Están todos de acuerdo? Presidente, para clarificar, votaríamos en primer lugar la mayoría de las recomendaciones aprobar o rechazar, pero se supone que las vamos a aprobar, con excepción de los números 1 y 5 del artículo primero y número 8 del artículo segundo, que esas se votan aparte. ¿Sí? Listo, esa sería la falta. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, ponga en votación, presidente. ¿No? ¿Aprobamos, pido la unanimidad? No. Mejor tener constancia de los diputados que voten. Es que hay unanimidad. Siempre el secretario me reta a mí. No. La votación es nominal. La tomo rápido. Bueno, para aprenderse los nombres ayuda. Exacto. Entonces, totalidad, vamos a poner la totalidad. Disculpe, diputado, secretario. En el caso de la diputada Orsini, que integra Seguridad Ciudadana y Mujeres, y la diputada Fríes, votan todos. Son 2 votos. ¿Tú no estás? Tú no estás. ¿Y la igualdad de la ley, presidente? No, aquí no me está. Vota a favor de... Ya, votamos todas las recomendaciones menos el artículo primero en su número 1 y 5 y artículo segundo en su número 8. Esas no se votan acá. Diputado Alessandri. A favor. Diputado Jaime Araya. Diputado Cristian Araya. A favor. Diputado José Miguel Castro. No está. Diputada Lorena Fríes. Vale por 2. Diputado Andrés Joanet. A favor. Diputado Henry Leal. Diputado Andrés Lonton. A favor. Diputado Alejandra Plasencia. Diputado Francisco Pulgar. A favor. Diputada Maite Orsini. Vale por 2. Diego Chalper, diputado Chalper. Señor presidente. A favor. Seguimos con mujeres. Presidente. Estamos en votación. Falto yo que estoy reemplazando. Es que ahora viene mujeres diputados. Chara Bachesi y reemplaza al diputado Mesa. Estaba viendo el futuro. A favor. Mesa, no sé si es con Z o con S, ya, pero a favor. Z. Diputada Francisca Bello. Diputada Ana María Bravo. A favor. Diputada Marta González. A favor. Diputada Karen Medina. Yo vengo en reemplazo de la diputada Medina. A favor. ¿Cuál es su nombre? Gaspar Rivas. Rivas, a favor. Diputada Carla Morales. Diputada Erika Olivera. Diputada Natalia Romero. A favor. Diputada Emilia Schneider. A favor. Diputada Flor Baise. Diputada señora presidenta Carlina Tello. A favor.
por unanimidad, por hartos votos. Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 votos a favor. Se aprueba. Yo lo que les quiero proponer además a las comisiones unidas es que alguien tiene que informar este proyecto. Y que han participan las dos comisiones autoras del proyecto, han trabajado mucho, y quiero proponer a la diputada Maite Orsini como informante. Pero ahora faltan los otros, porque votar por separado. El número 1. ¿Ah? ¿El paquete? Sí, pues. Sí, son paquetes. Con esas observaciones es algo. Y por eso mandatamos a la Secretaría. Para que solicitar que los que aprobamos se voten por separado en la sala. Eso es ley. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en que la diputada Orsini informe el proyecto? Sí, de acuerdo. Se aprueba. ¿Estamos? Bien. Y por haberse cumplido el objeto de la acción, esta se le va. Muchas gracias.